En República Dominicana, por allá, por el 2001, los más jóvenes no se acuerdan de esto, como no se acuerdan de muchas cosas. Se aprobó una ley para establecer el sistema de seguridad social. ¿En qué consistió esa ley? Esa ley, que es la 8701, consistía en lo siguiente: establecer un sistema de previsión para pensiones que incluía un aporte combinado del empresariado y el trabajador para establecer un fondo que permitiera que el trabajador, llegado a una determinada edad, pudiera pensionarse, como en cualquier parte del mundo moderno. También incluía otro elemento en el que el trabajador y el empresario aportaban una cantidad determinada de dinero para financiar las eventualidades de salud que tuviera el trabajador. Incluía un tercer capítulo, por eso yo hablo de que esa es una ley de tres patas. Un fondo para financiar el trabajador cuando sufriera un accidente laboral o en camino a su trabajo que le generara imposibilidad de trabajar durante un tiempo. Esos tres elementos. Ahora, ¿cómo se decidió administrar esos tres elementos? Para las pensiones se estructuró lo que se definió como administradora de fondos de pensiones, que era una empresa que se encargaba de recibir esos fondos de pensiones y supuestamente invertirlo en algún área económicamente productiva, de tal suerte que esos recursos que quedaran protegidos de la inflación porque estarían produciendo más recursos, ¿verdad? Y en el caso de la salud, se le entregaba el dinero a administradora de riesgo de salud para que ella financiara las eventualidades de salud que tuviera el asegurado, o sea, el trabajador. En el caso de las ARL, de los riesgos laborales, se constituyó una administradora de riesgo laboral que se encargaba de financiar al trabajador cuando tuviera un accidente laboral. Ahora hay un instituto, no sé por qué se cambió, pero lo cierto es que nada más funcionó la de riesgo laboral apropiadamente porque estaba en el Estado, en manos del Estado. Ahora, ¿por qué funciona la de riesgo laboral y no funcionan las ARS ni la de fondo de pensiones a satisfacción del dueño de los recursos? O porque la ARL estaba en manos del Estado y no era gestionada para optimizar beneficios en favor de nadie, sino se gestionaba para construir servicio y protección. Por eso siempre ha funcionado la ARL, ahora Instituto de Previsión Laboral, o no sé cómo que se llama. Bueno, ¿cómo funciona ahora la AFP? La AFP cobra un 30%, cobraba inicialmente de la ganancia que tuviera con la inversión de los recursos del trabajador. Pero ahora la AFP no gana por la inversión en ganancia, gana por el monto, 1% del monto que ahorre. Oiga, no importa, 1% del monto ahorrado por los trabajadores. Ellos ganan como quiera. Pero ¿qué hace la AFP ahora? La AFP le prestan al gobierno los recursos que ahorran los trabajadores y se lo prestan con intereses. ¿Qué hace el gobierno? Bueno, el gobierno le pone impuestos a la gente para quitarle recursos a ese mismo trabajador y pagarle intereses a los recursos del mismo trabajador. Observe,
el mismo trabajador está pagando intereses por sus propios recursos. Oigan qué vagabundería. Pero ocurre que el Estado coge esos recursos para dilapidarlos, para derrocharlos y para hacer inversiones que por lo general están plagadas de corrupción. De manera que lo que está haciendo el trabajador es ahorrar recursos para la corrupción y termina construyendo pobreza porque el gobierno tiene que buscar cada vez más impuestos para pagarle supuestamente intereses a los recursos que administra la administradora de fondos de pensiones, que se llevan de entrada una parte de los recursos del trabajador. ¿Qué significa esto? Que la administradora de fondos de pensiones y los fondos de pensiones se han construido para fomentar la pobreza. Porque mientras más ahorre el trabajador, más se le presta al gobierno y más impuestos tiene que poner el gobierno para pagar eso, para pagarle intereses a ese dinero que le han prestado. Y los intereses y los impuestos, mientras más altos son, más pobreza crean. Pero además, esos fondos de pensiones han sido creados para proteger al trabajador. ¿Qué hace la administradora de fondos de pensiones? Cuando el trabajador solicita una pensión, digamos por discapacidad, se la niegan, termina eso en un tribunal, pero ocurre que el abogado que representa a la administradora de fondos de pensiones se paga con el dinero del trabajador, para que ese abogado enfrente la demanda del trabajador, que tiene que pagar un abogado con su cuarto, y como no tiene cuarto, termina venciéndose y abandonando el propósito de disfrutar de la pensión por discapacidad que le corresponde por ley y por legitimidad, porque para eso es que le está ahorrando, pero no puede disfrutarla porque la administradora de fondos de pensiones se oponen a ello. Oigan esto, ahora vámonos para el área de la salud, la administradora de riesgo de salud. ¿Qué hacen la ARS? Que niegan los servicios de diagnóstico y la cobertura de salud al trabajador. Y el trabajador tiene que buscar un adicional, muchas veces 3 veces más grande que el que paga, el que pone las ARS para poder pagar el servicio de salud que tiene. ¿Qué significa eso? Que el dinero que ahorró el trabajador para la cobertura de salud se queda en manos de las ARS y ellos como quiera tienen que pagar la consulta médica, los procedimientos, los diagnósticos y una parte importante de la hotelería y de la medicina en las clínicas. ¿Para qué el ahorro del trabajador? Para enriquecer a las ARS y para enriquecer a la AFP, que son empresas privadas que están optimizando beneficios para la concentración de riqueza. Es una verdadera estafa. Pero ahora el trabajador está pidiendo que le devuelvan el 30% ante la situación terrible que está afectando el mundo como consecuencia de la pandemia. Está pidiendo un 30% que se lo devuelvan. Pues se oponen la AFP. Se oponen la AFP. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno tiene los cuartos de la AFP. Y la AFP, si le quitan fondos de pensiones, pierden, porque ellos cobran en función del monto ahorrado por los trabajadores. Si reducen ese monto como consecuencia de la devolución de un 30%, la AFP tiene que cobrar menos porque cobra 1% de ese monto. Todo es un robo en el sistema de seguridad social. Ahora, yo he planteado, como el gobierno dice que no tiene los cuartos para devolvérselo a la AFP, y por eso la AFP dice que no puede entregárselo al trabajador el 30%. Bueno, que el gobierno convierte esa deuda, que es en pesos con la AFP, que la convierte en dólares, que en el mercado internacional le prestan ese dinero, que le pague a AFP, le pague a las AFP y que la AFP puedan devolverle el 30% al trabajador. Bueno, el otro argumento es
que esa masa monetaria va al torrente económico a demandar servicios y artículos. En el caso de los artículos que se necesita materia prima importada para fabricarlo y por tanto presiona la tasa del dólar y va a subir el tipo de cambio. Bueno, pues entréguenselo al trabajador a través de las instituciones financieras y que se lo apliquen a la deuda que tiene el trabajador en tarjetas de crédito y en hipotecas inmobiliarias, y ahí no va el torrente a buscar. Me dijo un amigo empresario, bueno, pero entonces de todas maneras la gente va a gastar de la tarjeta de crédito, pero lo gasta gradualmente y por tanto se dinamiza la economía y se va ajustando la economía de manera gradual. Eso lo sabe cualquier economista y no hay que ser un economista para llegar a esas conclusiones. Cualquier persona con cultura general puede llegar a esas conclusiones. Aquí el sector empresarial, la élite económica tienen que entender que hay que construir un sistema de responsabilidad recíproca y que la gente tiene derecho a vivir. El que no tiene 20,000 millones de pesos, 2,000 millones de pesos, 1,000 millones de pesos, 500 millones de pesos, también tiene derecho a vivir. Y quienes tienen la responsabilidad de garantizar eso son los que tienen el control del poder, el poder político y el poder económico. Aquí hay que construir una sociedad de responsabilidad recíproca. No solamente el de abajo tiene una responsabilidad. La única responsabilidad del de arriba no puede ser pagar malamente el 25% de impuestos sobre la renta. No, hombre, no. Es un impuesto estático que debería ser progresivo también. ¿Por qué? Porque no le pueden poner a pagar un 25% de la ganancia a alguien que se gane 2,000 pesos en una pequeña empresa, a quien se gane 2,000 millones de pesos. No es lo mismo. Aquí hay que construir un sistema más justo en términos económicos, menos desigualitario y con menos vocación a la concentración de riqueza. Bueno, recuerde suscribirse a nuestro canal. Luego de suscribirse, dele a la campanita de notificación, dele like a estos contenidos, por favor, y compártalo con la persona de su preferencia. Muchísimas gracias.